La historia del gladiador, quizás más famoso, siempre se suele contar desde el inicio de la revuelta de esclavos que lideró por más de 2 años, manteniendo en jaque a la república que pronto sería el poderoso imperio romano. Pero, ¿quién era Espartaco antes de todo esto? ¿De dónde venía? ¿Cómo era su vida antes de la esclavitud? Nació en el año 113 a.C. en Sandansky, Tracia, en la actual Bulgaria. Todo indica que era de origen noble, ya que, entre otras cosas, llevaba el mismo nombre que otros 5 reyes tracios llevaron antes que él, en una época donde ciertos nombres estaban reservados para la clase noble. Posiblemente era hijo de un rey, o al menos un pariente cercano. Por relato de los gladiadores que lo conocieron, se sabe que era el líder de su tribu. Tenía una gran casa en medio de las montañas Ródope, rebaños de ganados, familia, esposa, un hijo y una hermana. Espartaco, al igual que muchos otros tracios, había participado como tropas auxiliares contratadas por la República Romana para defender Macedonia de algunas invasiones de las agresivas tribus circundantes. Pero cuando Roma volteó la vista hacia Tracia e inició su expansión militar hacia esa zona, Espartaco y los demás tracios, obviamente descontentos con este giro de los acontecimientos, desertaron de las auxiliares y se decidieron por devolverse a sus hogares. Este intento de huida no tuvo éxito y fueron capturados y condenados a vivir en esclavitud. Espartaco particularmente fue obligado a trabajar en las minas de yeso, donde su gran fuerza lo hizo destacar de entre los demás para finalmente ser vendido por una escuela de gladiadores. Ser gladiador era de por sí una mejora, dejando obviamente de lado el horrible final que tenían la mayoría de ellos, porque eran bien alimentados, bien tratados y sometidos a muchos cuidados cuando no estaban en la arena o entrenando, puesto que después de todo eran vistos como un producto de lujo, una especie de animal, que para que rindiera había que cuidarlo. Algunos hasta podían ganarse la libertad, después de cumplir ciertos requisitos, pero mientras tanto seguían siendo esclavos, y su muerte, entre más horrible fuera, más aplausos generaba de la plebe sedienta de sangre. Y Espartaco, pese a ser un excelente gladiador, con fama de invencible, había nacido libre, y todo indica que también quería morir libre, por lo que en el verano del 73 a.C., junto a otros 200 hombres, lideró una revuelta de esclavos en la escuela de gladiadores de Léntulo Batiato, en Capua, logrando escapar junto a otros 70 con vida, entre los cuales estaban Crixo, Enomao, Ganicus y Castus. Eran pocos, casi desarmados y sin un lugar a donde ir, pero eran fuertes, los mejores en combate y muy determinados. Quiso la suerte que en su ida se cruzaran con un convoy que transportaba armas para los gladiadores, por lo que, después de asaltarlo, contarían con los medios de subsistencia necesarios para vivir del pillaje y del saqueo, ya que obviamente no podían vivir de otra forma. Marchaban sin rumbo fijo hacia el sur, saqueando aldeas como medio de subsistencia. Pronto comenzarían los problemas por la repartición del botín, pero la solución de Espartaco de repartirlo de modo igualitario para cada hombre causó un gran impacto. Desertores y campesinos empobrecidos se irían sumando a la banda, atraídos en igual medida por la generosidad de Espartaco, como por las tempranas concepciones de libertad y, por qué no, igualdad que éste representaba. Encontrarían en el monte Vesubio un lugar defendible en donde acantonarse y organizar sus correrías. El monte, en su parte posterior, se deshacía en un acantilado que daba hacia el mar, y la subida a la cima solo podía hacerse por la parte frontal, a través de un camino muy estrecho y fácil de emboscar. Por otra parte, el Senado romano no le dio demasiada importancia a esta fuga de esclavos, ya que era algo que sucedía casi regularmente, y mandó solo 3.000 hombres a encargarse de ellos. Las tropas no eran de primera clase, eran auxiliares, encargadas de la seguridad pública y no tenían experiencia real en combate, ya que las más veteranas estaban luchando fuera de Italia. Pero, así y todo, este ejército, comandado por el pretor Cayo Claudio Glabro, superaba ampliamente en número a la banda de los esclavos, en proporción aproximada de 40-1. Pronto llegarían a las laderas del monte Vesubio, pero como ya dije antes, la subida era difícil y peligrosa para un ejército, ya que además la cima y el cráter formaban una fortaleza ideal para defenderse, por lo que el ejército romano se limitó a acampar en su base, cortándole los suministros de agua y alimento y defendiendo la única ruta de escape disponible, esperando a que los hambrientos sitiados se rindieran o murieran de hambre o entablaran un combate frontal prácticamente suicida. La estrategia parecía no tener fallas.
pero Espartaco y sus hombres estaban otra vez disconformes con sus opciones, y optaron por una opción alternativa que el pretor romano no había considerado. Al amparo de la noche, los gladiadores se descolgaron por la parte posterior de la montaña, o sea, por la pared del acantilado, mediante cuerdas hechas de los sarmientos de las viñas que abundaban en la cima. Sin perder tiempo, rodearon el monte y sin ser vistos, atacaron el campamento romano por donde menos se les esperaba, por la parte posterior, en donde el confiado Claudio Gabro no había mandado hacer vallas defensivas, secundadas por su respectivo foso, ni puesto los vigías suficientes, en expresa contra de las normas militares romanas. La matanza fue brutal. Tomados por sorpresa, los romanos no pudieron organizar una defensa eficaz, y pese a la superioridad numérica evidente, optaron por huir en desbandada de vuelta a Roma. Los gladiadores obtenían una de sus primeras espectaculares victorias, y lo más importante, obtenían armas y armaduras profesionales, algo de lo que carecían hasta ese entonces. Tras vencer a nuevas tropas mandadas desde Roma, esta vez comandadas por el pretor Publio Variño, comenzaría a agrandarse la fama de Espartaco. A su ejército se le seguían uniendo los descontentos con Roma, los parias del sistema, pero que bajo su liderazgo adquirían no solo un propósito, sino también algo de lo que carecían hasta ese entonces: esperanza. A un año de la fuga de Capua, los seguidores de Espartaco eran ya más de 40.000 hombres, y muy pronto superarían los 60.000. Pero tal número no se comparaba con el ejército que Roma podía reunir en cualquier momento, por lo que Espartaco se decidió a irse de Italia cruzando los Alpes. Pero no todos pensaban igual, y fue entonces cuando comenzaron las primeras divisiones en el grupo cercano de Espartaco. Crixo no quería irse sin más, creía que podían enfrentarse a Roma y salir vencedores. Muchos compartían ese pensamiento, por lo que se separó del ejército principal, acompañado de unos 20.000 seguidores, en su mayoría galos y germanos, y decidió quedarse en el sur mientras engrosaba sus filas. El Senado ya para entonces se tomaba muy en serio la enorme rebelión que ocurría en el mismo centro de la República, y mandaría a 2 de los cónsules actuales con sus respectivos ejércitos a aniquilar de una vez por toda la amenaza que Espartaco y sus seguidores representaban. Un ejército bajo el mando de Lucio Gelio marchó hacia el sur, y otro, comandado por Gneo Léntulo, marchó hacia el encuentro de Espartaco. Crixo, que no era un hábil estratega, fue sorprendido por el ayudante de Lucio Gelio, el propretor Arrio en Apulia, junto al monte Gárgano, con una fuerza de 10.000 legionarios. Pese a la superioridad numérica, caería inapelablemente ahí el ex gladiador, junto a la mayor parte de los 20.000 hombres y mujeres que lo seguían. Disminuidos enormemente, Espartaco y su ejército se refugiarían en los Apeninos, en su camino hacia el norte a los Alpes, donde, jugando al gato y al ratón con las legiones romanas, les infligiría una serie de derrotas por separado a Gelio, Arrio y Léntulo, sorteando brillantemente las emboscadas que intentaban infligirles, y de paso fortaleciendo su ejército que llegó a tener casi 120.000 seguidores. Los romanos volverían una vez más a Roma sin haberlo vencido siquiera una sola vez. Solo quedaba una última batalla para poder salir finalmente de Italia y cruzar los Alpes, hacia donde la República Romana no pudiera alcanzarles. El Senado romano, consciente de esto, mandó al cónsul de la Galia Cisalpina, Cayo Casio Longino, a cortarle el paso en el Valle de Po, en la ciudad de Módena, con todas las fuerzas disponibles, logrando reunir apenas unos 10.000 hombres. Sin más preámbulos, Espartaco aceptó la batalla y salió a su encuentro saliendo vencedor una vez más. Las puertas estaban abiertas hacia la libertad. Lo que había soñado Espartaco por mucho tiempo estaba al alcance de su mano. Pero inexplicablemente dio la media vuelta hacia el sur y esta vez se dirigió a Roma. Las razones de esta decisión no están muy claras. Quizás Espartaco aún deseara cruzar los Alpes, pero finalmente se obligara a abandonar esta idea para no perder el control total de sus hombres. Espartaco y su ejército pasarían muy cerca de Roma, pero la ciudad fortificada era un desafío demasiado grande para su ejército, que no contaba con armas de asedio, ni conocimiento tampoco sobre este estilo de guerra, por lo que seguirían de largo camino una vez más hacia el sur, para pasar ahí el invierno. Por su parte, el Senado le concedería el mando de la defensa al pretor Marco Licinio Craso, que llegó a reunir unas 10 legiones en total, al sumar a las suyas las restantes de Gelio y Léntulo. Era un ejército de unos 50.000 soldados profesionales,
muy superior a cualquier otro que hubiera enfrentado antes Espartaco. Craso envió entonces a su lugarteniente, el legado Mumio, con 2 legiones a acosar a las tropas rezagadas de Espartaco, rodeándolos y hostigándolos lo más posible. Pero Mumio, confiándose, se decidió a atacarlos por su cuenta de frente. Espartaco entonces dio la media vuelta sorpresivamente con su ejército, plantándose y enfrentando al sorprendido Mumio y sus hombres, que sobrepasados, huyeron derrotados una vez más. Mientras tanto, Espartaco seguiría su camino hacia el sur, llegando eventualmente a Calabria, cerca del estrecho de Mesina, entrando en contacto con los piratas de Cilicia para conseguir cruzar con sus hombres a Sicilia y hacerse fuertes en la gran isla. Pero los romanos, enterados de estas tratativas, sobornarían a los piratas, ofreciéndoles el doble de lo que le ofrecía Espartaco, por lo que tampoco pudo llevar a cabo este plan de escape. Por su parte, Craso intentaba encerrar a los rebeldes, construyendo un gran muro fortificado de 5 metros de altura, por un ancho total de 65 kilómetros, todo esto rodeado por un foso muy profundo. Si lograba su objetivo de encerrarlos, podía esperar pacientemente a las tropas que volvían de las conquistas de España y Asia Menor, para juntos aniquilar la rebelión de una vez por todas. Espartaco y su ejército logró saltar este obstáculo y huir del cerco sin demasiados problemas, cruzando Lucania en busca de otra salida vía mar ahora hacia Grecia o Iliria. Pero de nuevo comenzaron las disidencias dentro de los rebeldes, que como se ha dicho, muchos no querían saber nada acerca de abandonar Italia. Un gran contingente de aproximadamente 30.000 hombres, dirigidos por Ganicus, se separó finalmente del ejército de Espartaco y se decidieron por atacar a los romanos, siendo totalmente aniquilados por los legionarios de Craso en los alrededores del Monte Soprano. Esta división llegó en el peor momento. Las legiones romanas, fogueadas por la guerra, volvían victoriosas desde Hispania y Asia Menor, dirigiéndose todas en dirección al mermado ejército de Espartaco, quien entendía perfectamente la urgencia desesperada que tenían por escapar lo antes posible de Italia. Espartaco, con sus aproximadamente 80.000 hombres, se dirigió entonces al Brindisi, con la única intención de encontrar allí barco para cruzar el mar Adriático. Encontró allí una flota, pero no la que esperaba. Eran las legiones de Lúculo, que desembarcaban después de llegar desde Asia Menor. Espartaco entonces ordenó retroceder de nuevo con la esperanza de enfrentar y vencer a Craso por separado, para así ganar tiempo antes de tener que enfrentarse nuevamente a los veteranos ejércitos de Pompeyo y Lúculo. Corría el abril del 71 a.C., y los ejércitos de Espartaco y Craso se enfrentarían en la batalla que se conoció más tarde como la batalla del río Silario. Antes que comenzara la batalla, le trajeron el caballo a Espartaco, pero este, sacando su espada, le cortó la cabeza. Sabía quizás que este era el final, y quería morir de pie, como había vivido y como había luchado. Quería morir como un gladiador, pero un gladiador libre. La batalla se peleó encarnizadamente, pero el destino ya estaba echado. Los legionarios disciplinados tenían una gran ventaja en una batalla campal de frente a frente, y superaron ampliamente a las tropas de Espartaco. El propio Espartaco fue visto caer en la batalla víctima de múltiples heridas, junto con más de 60.000 de los suyos. En el bando contrario solo caerían 1.000 hombres. Lo curioso es que el cadáver de Espartaco nunca fue encontrado. Los que no huyeron fueron hechos prisioneros, en total 6.000 hombres. Los 6.000 prisioneros serían crucificados uno cada 400 metros a lo largo de la vía Apia, que iba desde Capua hasta Roma. Los pocos sobrevivientes que habían logrado huir fueron perseguidos y aniquilados en gran parte en Etruria, la actual Toscana, por los legionarios de Pompeyo. Terminaba la mayor rebelión servil que vivió la República Romana, que privaba a Roma de más de 120.000 esclavos, haciendo temblar por momentos a la misma base en donde se asentaba la maquinaria que mantenía funcionando la República. Pese a su trágico final, el nombre de Espartaco, considerado por algunos como el mejor de la antigüedad, perduró a través del tiempo como un símbolo para aquellos que luchan por la propiedad más elemental y valiosa que puede tener un ser humano: la libertad.